La primera parte es recordar lo que era una excepción. Repasando un poco acerca de lo que era una excepción, era que se trataba de un error que ocurría cuando nosotros estábamos ejecutando el programa. Es decir, a medida que se iban ejecutando las instrucciones y cuando encontraba un error, en ese momento se paraba y lo que ocurría es que el programa nos presentaba un mensaje con la descripción de ese error, ¿no? Entonces, eso era lo que se le llamaba una excepción o error en tiempo de ejecución. Ahorita lo que nosotros vamos a ver es las excepciones más comunes y las más básicas que hay dentro de Python. Hay muchísimas más, no vamos a cubrir todas, pero de alguna forma, cuando nosotros estamos empezando a programar en Python, estas son las excepciones que normalmente nos podemos encontrar. La primera es justamente de la que se llama type error. Y esta excepción ocurre cuando se aplica una operación o una función a un dato del tipo inapropiado. Definimos una variable A que tenga una cadena de texto, en este caso programación, y una variable B que tenga Python. Entonces, con el print lo que hacemos es multiplicarlas. Las tratamos como si fueran dos números flotantes o números enteros en general, ¿no? Entonces ponemos A multiplicado por B y veamos que si lo ejecutábamos, justo lo que nos manda es un mensaje de error. Y aquí nos dice una pequeña descripción, ¿no? Que nos dice que no se pueden multiplicar los datos que están apareciendo en esta instrucción. Lo esencial de esto es ver cuál es el tipo de error que nos manda y justamente es en la última línea que es un type error. Entonces justamente se trata de cuando nosotros estamos tratando de operar dos variables que no pueden ser operables de manera numérica. La siguiente, que cuando se intenta dividir una cantidad por cero. Vamos a poner zero division error. Entonces vamos a definir otra vez dos variables, pero en este caso vamos a hacer que sean números. En lugar de cadenas, que sean números. En este caso 23 y b, que sea igual a cero. Entonces directamente aquí pues ya podemos poner la operación, ¿no? Print a entre b. Listo, ¿no? Ahora sí nos muestra el zero division error y justamente la descripción es que estamos dividiendo por cero. La siguiente es el overflow error. Este ocurre cuando hacemos un cálculo que excede al límite para un tipo de dato numérico. Y vamos a empezar con una variable que llamamos j, que va a ser el valor de 5.0. Y con un ciclo for vamos a definir un iterador en un rango que sea de 1 a 1000. Entonces definimos eso. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Pues lo que va a hacer es que vamos a llamar a nuestra variable j y lo vamos a elevar. En cada iteración vamos a estar actualizando ese valor a j elevado a la i. Y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a imprimir el valor de j, así tal cual, ¿no? Y veamos qué es lo que pasa. Aquí podría parecer que no hay nada extraño, ¿no? Es decir, no estamos dividiendo entre cero, no estamos haciendo operaciones raras como en el type error, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y justamente aquí nos manda una excepción que dice overflow error. Y el mensaje que nos muestra es este, el resultado es muy largo. Y veamos que en principio sí ejecuta las primeras iteraciones, ¿no? Que es 5, después el 25, que era 5 elevado a la 2, después 25 elevado a la 3 y así, ¿no? Y aquí nos empieza a aparecer una notación que le llama notación científica, que justamente este e más 16 representa como el número, que en este caso es 5.90 y tantos, por 10 a la 16. Y nos va a quedar un número muy, muy, muy grande. Y veamos que en la siguiente iteración es lo mismo, 7.52 por 10 elevado a la 83. Es decir, es un número todavía más grande que el anterior. Pero cuando intenta hacer la siguiente, ahora sí es cuando nos manda el overflow error. Y justamente esto procede porque el resultado, dice aquí, es muy largo. Y es que la mínima precisión que resulta, por ejemplo, que puede soportar un número flotante es 2.22 y una extensión decimal por 10 a la 300, a la menos 308. Eso quiere decir que es un número casi cero, pero no es cero. O sea, si se pasa de ese límite, entonces también va a ser un overflow error. Y por arriba, la cantidad máxima que puede soportar un número flotante es 1.79 por 10 a la 308. Es decir, es un número muy, 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 muy grande, pero aún así tiene un límite. Entonces, cuando nosotros excedemos ese límite, como en este caso, entonces es cuando nos manda el overflow error, justamente porque se trata de una expansión decimal que es muy, muy larga, ya sea tanto para los números que son casi cero o para los números que son muy, muy grandes, como en este caso, ¿no? Luego, el siguiente es un value error. Aquí me faltó una L. Y esta excepción es lanzada cuando una función espera un valor determinado, pero recibe otro. Y el ejemplo que nosotros podríamos poner es, por ejemplo, si nosotros quisiéramos usar la función int
justamente para convertir algo a un entero. Y esto lo que va a recibir o lo que espera recibir es un número, ya sea, por ejemplo, tal cual como un número flotante, o incluso veíamos que lo podía recibir como un booleano o también como una cadena de texto, pero siempre y cuando fuera un número. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí yo le meto una cosa que no sea un número? Por decir la palabra hola. Entonces, esta función pues no tiene sentido, ¿no? Porque va a transformar un entero esta cadena de texto, pero no puede hacer eso. Entonces, justamente como no lo puede hacer, nos manda el value error. La siguiente excepción que vamos a ver es el index error. Y esto ocurre cuando nosotros intentamos acceder a una secuencia con un índice que no existe. Lo que vamos a hacer es definir una variable que se llame lista y aquí definimos una lista de números, uno, 2 y 3, por decir algo, ¿no? Y entonces lo que nosotros hacemos es acceder al número, vamos a poner un print, y aquí adentro, lista, y aquí nosotros le podemos meter un índice, ¿no? Por decir cero, y nos devolvería el uno, 2 y nos devolvería el 3, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí yo le meto el índice 19? Que obviamente, pues esto se pasa por muchísimo del rango de nuestra lista, ¿no? Si lo ponemos aquí, justamente el mensaje que nos manda es un index error. Cuando nosotros accedemos a un índice, ya sea de una lista o de una tupla, que no existe, entonces nos va a mandar ese error, que es el index error. Luego, el siguiente tipo de error es el key error, que este es parecido pero con diccionarios. Y dice que esto ocurre cuando se intenta acceder a un diccionario con una clave que no existe. Ponemos una clave que sea nombre, le ponemos un nombre, Juan, y podemos acceder a edad. Y le ponemos 25. Listo, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, nosotros ponemos un print y accedemos a una clave del diccionario que no existe? Por ejemplo, podríamos pensar en una variable que se llame altura. Listo, ¿no? Ahora sí, vemos que aquí nos manda un key error y directamente nos dice en dónde está ese error, que es en la llave altura. Esa no existe en nuestro diccionario y por lo tanto no podemos acceder a ella y nos lo muestra aquí directamente, ¿no? La siguiente es el name error. Y esto ocurre cuando nosotros utilizamos un identificador que no está definido ya sea en el ámbito local o en el ámbito global. Es decir, cuando llamamos una variable que no está definida ni dentro de una función ni fuera de la función, ¿no? Definimos dos variables, una que sea A, que tenga el número 12, por decir, y una que tenga B, otro número, por decir 78. Y directamente, por ejemplo, aquí nosotros podíamos acceder a las variables con su identificador. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo en lugar de acceder a A o a B, entonces yo defino H? Esto obviamente aquí Visual Studio Code ya nos los marca como que hay algo raro y nos lo pinta en amarillo, pero vamos a ver qué es lo que pasa si lo ejecutamos. Y justo lo que nos dice la terminal es que se trata de un name error. Y la descripción que nos dice es que el nombre de la variable h no está definido. Hay muchísimos más errores, muchísimas más excepciones, pero en general como que estas son las más básicas, las más simples y que de alguna forma son como las que nos podemos encontrar también de manera más frecuente. Lo siguiente es ver el mensaje que nos muestra Python cuando ocurre una excepción. A este mensaje se le llama traceback y ya más o menos ahorita lo estuvimos explorando. Pero ¿cuál es la estructura en general? Bueno, aquí nos aparece como la definición de lo que es el traceback, que es el mensaje de error, donde se detalla la información de lo que ocurre con esa excepción. Y la estructura es esta. Primero nos va a decir que en la primera línea nos va a decir que se trata de un traceback, ¿no? Justamente de un error de algún tipo, ¿no? Y luego lo que nos va a aparecer en las siguientes líneas es primero dónde se encuentra nuestro archivo que estamos ejecutando, como la ruta, ¿no? Luego la línea de nuestro código en donde se presenta ese error. Inmediatamente después la instrucción en donde se encuentra el error y finalmente hasta abajo nos muestra dos cosas. Una es el tipo de error, que es lo que ya veíamos, y luego la información del error. Se empieza a leer desde abajo hacia arriba. Decíamos que nos muestra este traceback. Todo esto es el mensaje de error, pero decíamos que la forma correcta es empezar desde abajo. Entonces, lo primero que vemos es el tipo de error, que es el name error, y la descripción, que en este caso nos dice que el nombre H no está definido. Entonces, eso es lo primero que nosotros nos damos cuenta al leer este traceback. Luego, nos damos cuenta en qué instrucción se está presentando este error. En este caso, es la instrucción
print H, justamente, ¿no? Entonces, ya sabemos de qué tipo de error se trata, cuál es la descripción y en qué instrucción específica se encuentra ese error. Y lo siguiente es ver en qué línea está ese error de nuestro código. En este caso, dice que está en la línea 42. Y justo si verificamos que esa línea donde pusimos el print es la línea 42, ¿no? Entonces, eso también nos va a ayudar a identificar en dónde está ocurriendo nuestro error. No solo la instrucción, sino específicamente en qué línea. Y aquí decíamos que nos muestra la ruta de dónde se encuentra el archivo que estamos ejecutando. Entonces, eso es en general como la forma en que nosotros podemos leer este tipo de mensajes.